Buenas noches, familias, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien hoy. Muchísimas gracias por estar conectadas. En este momento tenemos 33 familias y qué rico que nuevamente estén acá con nosotros. Eh, no sé si el doctor Ramón se encuentra ya por acá. Doctor, muy buenas noches. También ya estoy viendo al doctor Eric. Por acá los estoy viendo conectados a ambos. Bueno, familias, les cuento que hoy vamos a tratar un tema que fue una sugerencia de las trabajadoras sociales. Ellas nos dicen que muchas familias que tienen dudas acerca de los medicamentos, que porque a mi hijo le suministran esto, porque está tomando este tipo esto, todas estas dudas que nos están surgiendo y que van a surgir a medida que vamos haciendo este conversatorio en el día de hoy. Para eso va a estar el doctor Eric. Él va a estar solucionando todas estas dudas que ustedes tengan acerca del suministro de cada uno de los medicamentos cuando los muchachos se encuentran internados en la institución. Para ello vamos a darle paso al doctor Ramón. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Ya Ana para María. empezar con el conversatorio. Ana María, buenas noches para ti, buenas noches Eric, buenas noches para todas las familias. Estamos muy contentos, este es un tema demasiado importante y en esta modalidad que es preguntas y respuestas, le doy plazo al doctor Eric García, que es psiquiatra de planta de la institución. Y bueno, agradezco mucho la presencia de todas las familias y algunos profesionales del equipo psicosocial. Feliz noche para todos. Gracias, doctor, lo mismo. Muchísimas gracias, doctor. Feliz noche. Bueno, doctor Eric, esto ya está por acá. Muy buenas noches a todos. Pues les agradezco como siempre su asistencia a estos miércoles de sesiones académicas, ¿cierto? De espacios de conocimiento, que todo esto está diseñado para ustedes y también para nuestros pacientes, para que ustedes puedan aprender al respecto de la salud mental y que esto de la psiquiatría, la psicología, no sea una ciencia oculta, no sea un arte oscura, ¿cierto? Sino de que ustedes vean que todo lo que hacemos, todo lo que prescribimos, todo lo que también diseñamos, los molestamos, los intervenimos, ¿cierto? Tiene siempre un propósito. Y el propósito, a final de cuentas, siempre termina siendo el bien, la modificación de la conducta, la disminución, obviamente, como del sufrimiento que ustedes como familias y también como pacientes están llegando a recibir, ¿cierto? La psiquiatría, pues, no deja de ser un tema muy importante en las adicciones y es necesario recordarles que la psiquiatría es una rama médica. Nosotros los médicos psiquiatras somos médicos, ¿cierto? Nos graduamos primero de medicina general y posteriormente estudiamos la especialización en psiquiatría, ¿cierto? Y nosotros entendemos la cuestión de la salud mental como la presencia de enfermedades, ¿cierto? Nosotros, como lo hace un cardiólogo, como lo hace un internista, como lo hace cualquier otro médico especialista o general, buscamos síntomas que son manifestaciones que los pacientes nos mencionan, como por ejemplo, me siento triste, ¿cierto? Y buscamos signos también, que son manifestaciones que nosotros observamos directamente en los pacientes, aunque estos no nos los manifiesten. Por ejemplo, el hecho de que lo veamos como cabizbajo, eso es un signo precisamente, ¿cierto? Y nosotros con eso integramos nosotros síndromes. Todo el conjunto síndrome es un conjunto de signos y síntomas, y el conjunto de síndromes es lo que conforman las enfermedades, ¿cierto? Y nosotros también de una manera particular damos mucho peso, sin eliminar como todas las otras partes que contiene la parte de la enfermedad mental, damos mucho peso a los aspectos biológicos dentro de la enfermedad mental. Vamos y ubicamos cuáles son las vías neuronales, las áreas cerebrales, los neuroquímicos alterados que pueden estar presentes dentro del proceso de enfermedad mental, y procedemos nosotros a la modificación como de los mismos, ¿cierto? Con lo cual logramos cambios, a final de cuentas, también
en las conductas, y por eso es que la psiquiatría no solamente es un arte, no solamente es una rama médica, sino que es una ciencia, y que como ciencia está sometida a escrutinio sobre la evidencia, ¿cierto? Se hacen muchos experimentos, esos experimentos tienen que ver con el hecho de que, bueno, damos una intervención, por ejemplo, un psicofármaco o una psicoterapia, ¿cierto? A un grupo de gente y damos una intervención placebo, es decir, como por ejemplo, le damos la misma pastilla, pero pues la misma forma de la pastilla, pero con polvo, con talco, ¿cierto? De tal manera que la persona no sepa qué está tomando, sino que puede creer que está tomando algo para tratarse como la depresión, y eso se hace sin que la persona sepa si está tomando o no el medicamento, y eso puede sonar muy cruel, pero eso nos da a nosotros la ventaja de que no metemos el factor placebo, el factor de que creo yo de que me estoy mejorando porque me estoy tomando algo, ¿cierto? Y entonces se comparan los efectos y los cambios que, por ejemplo, tienen los medicamentos en comparación con lo que no es medicamento, el placebo. Y entonces observamos que los medicamentos que están aprobados y las intervenciones que están aprobadas o que se hablan que están bajo evidencia científica es porque han demostrado cambios o han demostrado importantes diferencias significativas, ¿cierto? En comparación con no hacer absolutamente nada, ¿cierto? También se comparan entre terapias. Vamos, por ejemplo, a comparar cómo le va a los pacientes con terapia cognitivo-conductual y cómo le va a los pacientes con terapia humanista, ¿cierto? Vamos a ver cómo le va con este antidepresivo y vamos a ver cómo le va con este otro, para poder definir qué es más eficaz o qué no. Entonces, esa primera introducción era la que yo quería llegarles a dar, en el hecho de que nosotros, los médicos psiquiatras, somos también o ejercemos parte de la medicina científica, de la medicina basada en la evidencia científica, y tomamos decisiones basadas en este sentido. Entonces, nunca nuestras decisiones van a ser para que duerma, ¿no? O para que esté tranquilito, o para que esté sedadito, o para que esté enlentecido, sino que todo tiene un propósito y todo va dirigido, como les digo, bajo el escrutinio científico. ¿Listo? Entonces, sin más dar pie en este sentido, por eso queremos abrir este espacio de preguntas y respuestas. Nosotros les mandamos un chat para que a partir de ese chat pudieran ustedes también compartirnos sus preguntas. Desgraciadamente tuvimos muy poquiticas, entonces al final de que hablemos de las preguntas en el chat, vamos a abrir el micrófono para poder establecer pues la comunicación y resolver las dudas que ustedes puedan llegar a tener con respecto al tratamiento farmacológico. Lo que sí es que yo quiero dar una claridad, ¿cierto? Cuestiones altamente personalizadas, ¿cierto? No es el objetivo de esta sesión, ¿cierto? Eso tendrá que ser en una sesión individual, ¿cierto? Directamente con su equipo tratante, incluido también el psiquiatra, porque saben ustedes que ya vemos varios psiquiatras que estamos atendiendo a sus pacientes, ¿cierto? Y si hay alguna duda particular con el caso como de su paciente, es conveniente que ustedes lo comenten a través como de los canales habituales, que son trabajo social, enfermería, ¿cierto? Para pues, si se llega a la necesidad de generar una sesión específica de familia para hablar de esa situación, eso se puede abrir y se puede hablar. Entonces aquí vamos a hablar principalmente de generalidades, ¿cierto? Eso es como un punto ahí importante. Entonces ahí de pronto pueden ustedes sentir que, bueno, yo me detengo a decir, bueno, eso es importante que lo trate con el psiquiatra, porque la idea es hablar más de situaciones de generalidades. Y otro punto que también me parece muy importante que ustedes realicen, ¿cierto?, es que no digan nombres, ¿cierto? No digan ustedes, es que Pepito, es que José, es que María, es que Jesús, ya me eché la Sagrada Familia. Bueno, no digan nombres, ¿cierto? Porque es importante y es algo incómodo también para los pacientes que se sepa de quién se está hablando, ¿cierto? A pesar de que pues esto es una sesión privada, que esta sesión no tiene ninguna
pues nadie que no tenga el acceso al link, nadie que sea paciente de la clínica pueda acceder como a esto, pues no sabemos qué vaya a pasar con el otro que nos está escuchando, ¿cierto? Y que es algo que sale fuera de nuestro control. Entonces, yo les pido que por favor no digan nombres. Si van a llegar a preguntar alguna situación, pueden decir tranquilamente el diagnóstico, es que mi paciente tiene esquizofrenia, ¿cierto? Y por esa situación es que le están dando este medicamento, ¿qué finalidad tiene? Por ejemplo, ¿cierto? Les pido ese gran favor. No es pecado, pues, si se les sale, bueno, ni modo, pero procuren no decir nombres, ¿listo? Ahora sí, Ana, por favor, cuéntenme cuáles preguntas tenemos del chat. Bueno, doctor, agregando un poco lo que usted está diciendo, también les vamos a pedir el favor a las familias que cuando se les abre el micrófono, si de pronto tienen una queja, una sugerencia, no sabe, una felicitación, lo hagamos también a través del celular que les he estado mandando mensajes o a través del link de escucha activa, para que esto no se devuelva de una manera muy personalizada, sino que se vuelvan temas muy generales. Entonces, doctor, le voy a empezar a decir una pregunta que nos llegó. Como usted bien dijo, no vamos a decir el nombre del paciente ni de la familia, también pues como por cuidado pues de datos de cada uno de ellos. Dicen, ¿puedo cambiarle el medicamento a mi hija que sufre de depresión por medicamentos naturales? Ella toma fluoxetina y he consultado con las gotas de rescate y sería una buena opción. Y también toma leupromacina y me gustaría cambiarlo. Y me gustaría cambiarlo, doctor, usted es el experto, y me gustaría cambiarlo por algo natural que le ayude a dormir, ya que nos da miedo que termine dependiendo de la fluoxetina y del otro medicamento. Muy bien, esa es una muy buena pregunta, ¿cierto? Primero, nosotros en psiquiatría y en general en la medicina, ¿no? Creemos que si ayuda y no estorba, adelante, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero si ustedes me están diciendo cambiar un medicamento natural por un medicamento que es probado científicamente, más bien al revés, cambiar un medicamento científicamente probado por un medicamento natural, también hay que tener en cuenta esto. Yo no les voy a decir qué hacer. Ustedes son los que toman las decisiones, pero nosotros recomendamos y prescribimos. Nosotros no ordenamos, nosotros recomendamos y ustedes son quienes toman a final de cuentas también las decisiones. Pero no es conveniente. ¿Por qué? Uno piensa o tiene la creencia como muy arraigada de que los químicos, ¿cierto?, pueden ser dañinos al riñón, al hígado, al cuerpo, demás en cuanto a ese sentido, y entonces por eso la natural. ¿Pero qué creen? Los químicos que contienen las pastillas, que contienen los medicamentos, muchos de ellos provienen de justamente la naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, la fluoxetina, ¿cierto? Proviene, o hay compuestos que son muy similares a la fluoxetina en el veneno de las ranas, imagínense, ¿cierto? O también se presenta en ciertas plantas, como por ejemplo la valeriana, ¿cierto? Ahora, no se vayan a poner ustedes a lamer ranas, ¿cierto? Para quitarse la depresión, sino que se saca ese químico de esa glándula, se le quitan todos los químicos que pueden llegar a ser dañinos, que pueden llegar a ser tóxicos, precisamente se purifica esa molécula y se da y se prueba bajo la evidencia científica. Lo que se vende como de una manera natural termina siendo como muy de recomendación, como muy de la vecina me dijo que esto servía para, y no hay una evidencia totalmente científica que eso ayude. Hay sus excepciones. Por ejemplo, la hierba de San Juan, no se vayan a poner a tomar hierba de San Juan porque también tiene sus contraindicaciones, pero la hierba de San Juan es un medicamento, es una sustancia natural, es una planta que ha comprobado científicamente que tiene propiedades antidepresivas, ¿cierto? La melatonina, que venden muy comúnmente allá en las tiendas naturistas, también es un regulador del ciclo sueño-vigilia y ayuda en ciertos trastornos como por ejemplo el jet lag cuando se viaja de un lado al otro, ¿cierto? Eso por una parte. Entonces,
Puede ser, ¿cierto? Pero siempre sigan las recomendaciones que les hace como tal el médico. Por otra parte, menos del 10%, ¿cierto?, de los medicamentos psiquiátricos tienen un potencial adictivo, menos del 10%. O sea, la gran mayoría de los medicamentos que utilizamos en psiquiatría no tienen la posibilidad de generar adicción, ¿cierto? Eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y por otro lado, los medicamentos dependen o generan daño dependiendo de la manera en cómo se utilizan y de las dosis que se utilizan. Un acetaminofén, eso que así lo cogemos del mostrador y nos lo tomamos cada que tenemos dolor de cabeza y demás, mal utilizado puede ser letal, no adictivo, pero sí letal, ¿cierto? Entonces, de eso es lo que depende. Si ustedes siguen una indicación médica, si ustedes siguen una indicación bajo la norma de decir, el doctor me prescribió esto y esto es lo que voy a dar o esto es lo que voy a tomar, no van a tener ningún problema. Ana, siguiente pregunta. Bueno, doctor. Listo. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el efecto de los medicamentos antidepresivos en el organismo? Y si se puede volver uno adicto a ellos y necesitarlos de por vida. Bien, perfecto. Miren, ya les contesté a ustedes la cuestión de adicción, ¿cierto? Pero para contestar la situación como de toda la vida, yo les pongo, por ejemplo, el símil del diabético, ¿cierto? Podemos decir que el diabético es adicto a la insulina que se tiene que poner. No, ¿cierto? Lo que sucede es que su cuerpo, por alguna razón, dejó de producir insulina. Empezó a tener primero resistencia a la acción de la insulina y después su páncreas se fue muriendo y entonces tiene que ahora que ponerse insulina. Lo mismo, por ejemplo, con el hipotiroidismo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, algo similar también así pasa con los medicamentos antidepresivos. El cerebro, de cierta manera, por alguna razón que ustedes gusten y manden, porque hay diversas causas, ¿cierto?, genera un desbalance químico eléctrico relacionado con la serotonina principalmente, ¿cierto? Entonces, al haber como una baja de la transmisión de serotonina, es lo que está mayormente relacionado con la aparición de los síntomas depresivos. Entonces, se toma como tal el medicamento antidepresivo, mejora los niveles de serotonina a nivel cerebral y mejoran como tal los síntomas también depresivos. Ahora, la depresión es una enfermedad crónica recidivante, más no incurable. Hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Es decir, ¿por qué esto en comparación con la diabetes? Porque estamos hablando de uno de los órganos que más se regenera, más crece, más comunicaciones crea, que estamos hablando del cerebro. ¿Y cómo es que nuestro cerebro genera cambios? A través del aprendizaje. ¿Y cómo se generan aprendizajes? A través de la disciplina, como dice Juan Fernando, a través de la constancia y a través de los estímulos. Nosotros constantemente con la toma del medicamento estamos dando un estímulo para que el cerebro esté funcionando como de cierta manera, ¿cierto? Lo estamos haciendo de una manera constante y disciplinada, se generan aprendizajes. De tal manera que esos aprendizajes quedan tan duros que al momento de que se puedan llegar a quitar los medicamentos, entonces ya no vuelve a haber la necesidad de llegar a tomar de nueva cuenta estos medicamentos. Hay casos muy graves, hay casos, bueno, a lo mejor no tan graves, pero sí a lo mejor casos muy recidivantes que sí requieren o que la conveniencia es que mantengan este medicamento a largo plazo. A mí me gusta decir a largo plazo y no para toda la vida. ¿Por qué? Porque hasta hace 30 años, hasta hace 40 años, que en términos científicos no es mucho, solamente contábamos como con 7 antidepresivos. Y ahora tenemos, pero montones. Y cada vez los antidepresivos son más seguros, y cada vez los antidepresivos son más tolerables, y cada vez los antidepresivos son más eficaces. Entonces no sabemos si en una de esas, ¿cierto?, resulte que haya así como una vacuna de póngase esto y en su vida vuelva a sentir depresión. No sabemos cómo vaya a avanzar la ciencia. ¿Listo?
Ana, siguiente pregunta. Bueno, doctor, hay otra pregunta por acá de Estefanía. Muy buenas noches. Ella nos dice, mi familiar tiene trastorno afectivo bipolar y trastorno por uso de sustancias. Toma ácido valproico 4 veces al día, una biperidona y una risperidona. ¿Qué posibilidad hay de que disminuya algún día un poco? ¿Y qué función cumplen cada uno de estos medicamentos? Muchísimas gracias. Ok, es ácido valproico, risperidona y ¿cuál? Risperidona y biperidona. Biperidena. ¿Sí? Sí, Ah, doctor. biperidona, dice ahí biperidona. Biperidona. Listo. Biperidona, listo. Bueno, el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad crónica y es una enfermedad también del desarrollo cerebral. Es una de las enfermedades que hasta el momento sabemos que es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que también requiere un tratamiento a largo plazo. ¿Listo? El tratamiento principal del trastorno afectivo bipolar va en el orden de mejorar la estabilidad del estado anímico. El trastorno afectivo bipolar tiene la característica de generar episodios de manía, donde pueden estar muy eufóricos, muy irritables, con falta de sueño, con demasiada energía, demasiada impulsividad, y que llegan a implicarse en muchas situaciones como de riesgo, tan así que terminan por lo mismo internados. Y episodios depresivos, en donde, pues bueno, es la depresión tal cual como la creemos, que puede ser potencialmente peligrosa por el riesgo suicida. Entonces, nosotros no generalmente a los pacientes con trastorno bipolar les podemos dar antidepresivos, porque de una depresión, con los antidepresivos lo podemos pasar al otro polo. Entonces, no es una estrategia tan correcta de llegarle a dar a los pacientes. Los podemos dar, pero esto pues requiere la visión supervisada, evidentemente, ¿cierto? Pero el orden del tratamiento de estos pacientes está en el hecho de que no tengan estos episodios, de que se trate la depresión, de que se trate la manía, pero que se mantenga el mantenimiento de tal manera que la persona no tenga episodios ni depresivos ni maníacos. Y para ello ocupamos estabilizadores del estado anímico, como lo son el ácido valproico y la risperidona. Ambos son medicamentos que fungen como estabilizadores del estado anímico. La risperidona, por otra parte, cumple otro factor. En el caso del trastorno bipolar, tener sobre todo manías, pero también depresión, está asociado a síntomas psicóticos, a tener alucinaciones, a tener ideas falsas, irreductibles a la lógica, salirse de la realidad. Entonces, la risperidona es un medicamento que, además de fungir como estabilizador del estado anímico, también funge como antipsicótico y evita que la persona salga de la realidad, además de que mejora aspectos de impulsividad. El biperideno es un medicamento que casi no queremos ocupar, que deseamos no ocupar, y deseamos no ocuparlos porque es un medicamento que es corrector. La risperidona tiene varios efectos adversos, sobre todo el temblor, por ejemplo, y la rigidez. Lo que hace el biperideno es tratar los síntomas adversos de la risperidona. Quita el temblor y quita también la rigidez que puede llegar a generar este medicamento. Y si se puede que le dan la posibilidad de que se disminuyan algún día un poco, claro, definitivamente. Pero ¿qué requiere de eso? Disciplina, constancia, aprendizaje, factores de protección, alejarse del consumo de sustancias, que es el factor más causal, más común de episodios de manía, depresión y psicosis, ¿cierto? Pero siempre y cuando se lleve como toda esta terapéutica, definitivamente se pueden disminuir estos medicamentos. Ana. Bueno, por acá tenemos otra de Isabel Cristina. Muy buenas noches. Ella nos dice, mi hijo fue remitido con depresión moderada y ansiedad. Le habían mandado los medicamentos de Sertranquil, me imagino, y Risperidona. Quiero saber si sigue con esos mismos medicamentos o ya se le da otros y cuáles son. Muchísimas gracias. Bueno, aquí es precisamente una de estas preguntas personalizadas, ¿cierto? Mire, para darle como la generalidad, el Sertranquil es una sertralina que es hiper mala, de muy mala calidad, ¿cierto? Básicamente es que no le estamos dando nada a nuestros pacientes.
En nuestros medicamentos, ¿cierto? Tenemos medicamentos que, si bien manda la EPS, son medicamentos que tienen estudios de bioequivalencia, que tienen calidad probada, de que si no son el original, son muy cercanos o prácticamente iguales que el original, cosa que, por ejemplo, el Sertranquil tiene. Entonces, muy dudoso que le estemos dando Sertranquil de nueva cuenta a su hijo, pero seguramente le estamos dando, si seguimos con la sertralina, seguramente le seguimos dando la sertralina, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la risperidona. ¿Pero de qué depende esto? Cuando los pacientes se ven en urgencias, ¿cierto? Se ven como rápido, ¿cierto? Se ven como para tratar como la crisis, como lo más superficial. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Meternos más a profundidad en el estudio de los casos y y tratar de identificar de dónde vienen. Entonces, es muy usual que los medicamentos con los cuales viene un paciente no sean los mismos con los que permanece cuando está con nosotros. Pero aquí sí yo le sugeriría que usted preguntara directamente personal si sigue o no con estos medicamentos, pero bajo los canales que les decimos. Bueno, tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿qué ayuda para la parálisis del sueño? ¿Tiene algo que ver con la medicación que toma la niña? Bueno, Ella la hace Liliana Vanegas. Muy bien. Esta es una cuestión que es algo común, y que la parálisis del sueño es una de esos padecimientos neuropsiquiátricos, porque, o sea, tiene una característica neurológica, pero también manifestaciones psiquiátricas, ¿cierto? Que es como de mucho folclore, ¿no? De que es que me visitó el demonio en la noche, se me paró el muerto, la bruja me cogió en la noche y no me podía mover. Es una situación de mucho folclore, ¿cierto? Y que lo encuentran en muchos cuentos. Y es una situación que como tal es bien frecuente. ¿Qué es lo que pasa en la parálisis del sueño? Primero le explico un poquito la neurobiología de esta situación. En el sueño nosotros tenemos distintas fases, ¿cierto? Tenemos la fase de sueño superficial, tenemos la fase de sueño profundo. La fase de sueño superficial es la que más pasamos en la noche. La de sueño profundo es la fase en donde nosotros más descansamos, la de sueño de ondas lentas, donde nuestro cerebro está más enlentecido. Y tenemos una fase en particular que es la fase de movimientos oculares rápidos. Y se llama así porque cuando se revisa esta fase, se observa que los ojos están moviéndose de una manera muy rápida, ¿cierto? Y esta fase de movimientos oculares rápidos es la que está asociada con las ensoñaciones, con el hecho de que nosotros estamos soñando. Nosotros tenemos esta fase a cada rato en la noche. Tenemos varios ciclos de sueños a lo largo de la noche. Y nosotros recordamos los últimos sueños, los sueños que están muy cercanos al despertar. Esos son los que recordamos, aunque toda la noche estamos teniendo ensoñaciones. Cuando nosotros tenemos esa fase de sueño, de movimientos oculares rápidos, nuestro cerebro tiene una actividad cerebral similar a como cuando está despierto. De pronto un poquitico más lenta, pero similar a como cuando está despierto. Pero el tono muscular está totalmente abolido. Es decir, no hay la posibilidad de que uno levante el brazo, de que uno levante la pierna. En condiciones también un poco normales pasa, ¿no? De que de repente levantan los brazos, ¿no? Y no es mayor cosa, pero en general se pierde el tono muscular, porque si no, imagínense, nosotros aletearíamos mientras soñamos o pelearíamos o saldríamos corriendo mientras nosotros estamos soñando. Por eso es que se pierde el tono muscular. ¿Qué es lo que por eso es que un sueño muy típico, los sueños más típicos que existen son de que voy cayendo, ¿no? O de que voy caminando y no puedo como dar el paso, o siento que estoy como rígido. Esos son los sueños más típicos. ¿Y eso por qué sucede? Porque nuestro cerebro detecta la falta de tono muscular, y esa falta de tono muscular no identifica que es porque estoy soñando. Entonces el cerebro lo materializa de una manera muy rara, ¿no? Y genera esta clase como de sueños, o que estoy volando, que estoy cayendo, o que no doy el paso. Así funciona nuestro cerebro, es bien representativo. Pero ¿qué pasa en la parálisis del sueño? Por alguna razón, ¿cierto? Mientras una persona está en fase de movimientos oculares rápidos, se despierta, ¿cierto? Pero la actividad cerebral
continúa en fase de movimientos oculares rápidos. Entonces, se mezclan situaciones de la conciencia, del estado de despierto, con los movimientos, con la situación de los movimientos oculares rápidos, lo cual es horrorífico, es terrorífico, porque es una persona despierta que está viendo los sueños como si fueran totalmente reales. Entonces, que ven caras, que escuchan voces, que ven situaciones, que son cosas muy terroríficas, y la persona se quiere mover, pero como está en sueños de movimientos oculares rápidos, pierde el tono muscular, entonces se quiere mover y no puede, y quiere hablar y quiere gritar y no puede, porque está abolido el tono muscular, ¿cierto? Y eso se quita hasta que el cerebro despierta completamente y ¡pum!, se puede mover. Y puede gritar y puede llorar, y toda la parte de los sueños desaparece. Ya no se ven voces, ya no escuchan voces, ya no se ven caras, etcétera, ¿cierto? Es algo más o menos común. Es una de las parasomnias, que es un trastorno relacionado con el sueño, una de las parasomnias más comunes que existen. Y el tratamiento se puede realizar, pues, primero, ayudando con terapia cognitivo-conductual, sobre todo es la que tiene mayor evidencia, al hecho como de, bueno, disminuir el sufrimiento del hecho como de saber de la cuestión de la parálisis del sueño. Pero si la parálisis del sueño llega a ser muy intensa, se puede llegar a dar tratamiento farmacológico, uno de los cuales llega a ser la melatonina, por ejemplo, ¿cierto? Pero hay otros medicamentos que ya son de uso más especializado para el tratamiento de esta misma. ¿Puede haber medicamentos que pueden estimular la parálisis del sueño? Sí, y sobre todo los estimulantes cuando son tomados muy en la noche, ¿cierto? Si por ejemplo le dan Ritalina a un niño a las 8 de la noche, puede que se duerma pero tenga parálisis del sueño, y también el uso de los antidepresivos. Entonces, ahí lo que yo les sugiero es no suspendan la medicación, pero consulten y vean si esta situación tiene que ver con la cuestión del medicamento que su paciente está tomando. Y es más frecuente en pacientes con epilepsia. Por eso, una cuestión de descarte de la parálisis del sueño tiene que ver con la epilepsia. Siguiente. Bueno, doctor, por acá, muy buenas noches a Angie. Ella nos dice, mi hija toma fluoxetina 8 centímetros y 5 gotas de levomepracina. ¿Hay posibilidad de que el medicamento cause náuseas y mareos? Pues ella se mantiene muy mareada y con ganas de vomitar. Muy bien, perfecto. Sí, miren, la fluoxetina como medicamento que genera aumento de las concentraciones de serotonina. La serotonina no solamente está en el cerebro, sino hay una concentración muy importante de serotonina también en el tubo digestivo. Entonces, la serotonina está también muy asociada con la segregación de ácido gástrico, ¿cierto? Entonces, por eso, uno de los efectos adversos más comunes que llegan a tener los medicamentos antidepresivos es la acidez gástrica. Y también, pues, con la acidez gástrica, el reflujo, ¿cierto? Las náuseas, las ganas, el vómito que pueden llegar a tener, por ejemplo. Eso es un efecto adverso que puede surgir por ejemplo, con la fluoxetina. Y veo que está tomando el jarabe. El jarabe en general es un poquitico más tolerado que, por ejemplo, la cuestión de la tableta, ¿cierto? Entonces, esto es una primera estrategia, cambiar la tableta o la cápsula por el jarabe, que es un poquitico más tolerado. También se puede hacer a la inversa, que por ejemplo, en lugar de tomar el jarabe, tome la cápsula. Y a veces con eso mejora la tolerabilidad gástrica. Estrategias así como sencillas para controlar este efecto adverso. Es importantísimo que no se tome el medicamento en ayunas, que el medicamento tenga que ser después de la primera comida, nunca en ayunas, para disminuir el efecto de las náuseas. Y segundo, también se puede tomar el jarabe, y después de tomarse el jarabe se puede tomar un vaso de agua helada, no, sino tranquilito y con agua helada, porque el agua helada también baja un poco también la acidez gástrica, mejora un poco el vaciamiento y mejora también la absorción. Esa es una estrategia así muy rápida que ustedes pueden llegar a realizar. Pero también la levomepracina es un medicamento que se ocupa principalmente en la noche, cuya única función es mejorar el sueño. Pero el problema es que muchas veces el medicamento
no funciona solamente durante las noches y llega a tender a generar efectos también durante el día. Entonces ahí lo que el psiquiatra es importante que valore es ver si la dosis de levomepromacina está siendo demasiado alta, porque otro factor que puede estarle generando ese mareo y esas náuseas es que por efecto de la levomepromacina se le esté bajando la presión como efecto adverso. Entonces yo les sugiero no suspendan el medicamento, más bien pregunten, acérquense directamente con el psiquiatra para valorar si hay la necesidad de disminuir o no el medicamento y cómo proceder. Bueno, doctor, por acá dice Mario, dice, el litio es estabilizador del ánimo. ¿Qué función cumple la olanzapina? Y ambos son para pacientes con trastorno afectivo bipolar. Muy bien, sí, el litio es otro de los estabilizadores del estado anímico, ¿cierto? Y la olanzapina hace las mismas que la risperidona. Tenemos como estrategias, así como de primera línea, los que primero elegimos los psiquiatras porque es las que están más probados para el tratamiento de mantenimiento del trastorno afectivo bipolar: el litio, el ácido valproico y la quetiapina. Son los 3 fármacos que principalmente utilizamos para el tratamiento de mantenimiento de estos pacientes. Pero también en una segunda línea, y sobre todo relacionando un poco qué es lo que está pasando con ese paciente, la olanzapina, la risperidona, el aripiprazol, que todos ellos fungen como antipsicóticos y también como estabilizadores del estado anímico. Bueno, por acá también nos hacen otra pregunta, y es: ¿estos medicamentos psiquiátricos pueden afectar el deseo sexual? ¿Y qué puede pasar si se le olvida una dosis de medicamento? Sí, esto es uno de los efectos adversos quizás que más difícil puede llegar a ser, sobre todo pues para la gente que está tomando antidepresivos o medicamentos antipsicóticos, la disminución del apetito sexual, de la libido, ¿cierto? Que normalmente cuando hablamos de antidepresivos, el efecto adverso que más sucede es que se baja el apetito sexual. Y en el caso de los hombres es el hecho de que la eyaculación se retrasa mucho más. Por eso, una estrategia de tratamiento de la eyaculación precoz es el uso justamente de antidepresivos, porque estos medicamentos retrasan el hecho como de la eyaculación. No se automediquen, punto importante. Entonces, esos son los efectos adversos que pueden llegar a provocar los antidepresivos, y en muy raras ocasiones pueden llegar a generar disfunción eréctil. Muy raras veces, y para ello se tienen que juntar varias otras patologías. En el caso de la mujer, lo que principalmente se llega a observar es la disminución del apetito sexual y también la dificultad para poder llegar a los orgasmos, cuando hablamos de los antidepresivos. Pero no todos los antidepresivos es lo mismo, es similar. Entonces, si este es un efecto adverso que está sucediéndoles y resulta asimismo problemático, importante hablarlo también con el médico psiquiatra para valorar opciones, para siempre valorar opciones. ¿Qué se puede hacer en cuanto a este sentido? Igual lo mismo para la cuestión sobre todo de los antipsicóticos. ¿Qué puede pasar si se olvida una dosis del medicamento? Depende del medicamento. Definitivamente depende del medicamento. Hay medicamentos que son de dosis respuesta, como por ejemplo la Ritalina, el Concerta o el Samexit, que son los estimulantes, que son medicamentos que funcionan durante menos de 24 horas en el organismo. Funcionan la Ritalina 4 horas, el Samexit 10 a 12 horas y el Concerta llega a durar 12 a 14 horas más o menos. Cuando no se toman, por ejemplo, una dosis de estos medicamentos, como duran menos de 24 horas, entonces el efecto terapéutico se pierde. Entonces, por ejemplo, en el caso de estos estimulantes, aparecen de nueva cuenta los síntomas de hiperactividad en atención para los cuales se están ocupando. Pero, por ejemplo, los medicamentos antidepresivos, salvo la paroxetina, tienen y la fluvoxamina, el Luvox, tienen una vida media dentro del cuerpo que es más larga de 24 horas, por lo cual una dosis que sea olvidada normalmente no pasa nada. Lo idóneo y lo siempre que es más recomendable, que hagan una disciplina
para un apego estricto a la medicación y así nos evitemos problemas a nivel general. Bueno, doctor, por acá nuestra jefe de enfermería, Jimena Marín, está por acá conectada. Un saludo muy especial para ella, para nuestra líder de calidad. Y ella nos hace una pregunta. Ella dice, un paciente que hace una manía tras la ingesta de antidepresivos, de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, sugiere diagnóstico del trastorno bipolar o no necesariamente. Sí, esto es un punto así bien importante y cerrado. Sí, diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. ¿Por qué? El trastorno afectivo bipolar no es un solo trastorno, sino es un espectro de trastornos. Cuando yo le hablo de espectro de trastornos, les hablo como por ejemplo de las enfermedades respiratorias, como la gripa, la influenza, el coronavirus, la neumonía no sé, o sea, todas estas infecciones respiratorias. Entonces, así el trastorno afectivo bipolar es un espectro de distintos padecimientos. Hay clásicamente descritos dos trastornos, el tipo 1 y el tipo 2, pero existen varios otros que entran dentro de una categoría no especificados. Y uno que comúnmente se ha llegado a diagnosticar o se ha llegado ahí como a generar es el trastorno bipolar tipo 3 y el trastorno bipolar tipo 3,5, 3.5. El trastorno bipolar tipo 3 es el que está asociado precisamente con la presencia de consumo de sustancias. Paciente que permanece normal, pero consume alguna sustancia psicoactiva y genera manía. ¿Listo? Ese es un paciente que se trata como un paciente dentro del espectro del trastorno bipolar. Y el paciente con trastorno bipolar tipo 3,5 está relacionado con manías relacionadas con antidepresivos. Entonces se empieza a tratar como un paciente dentro del espectro de trastorno bipolar. Siguiente. Bueno, doctor, por acá nos hacen otra pregunta y es, muy buenas noches. ¿Es normal que a pesar de tomar antidepresivos se sufra de trastorno del sueño? O sea, que el medicamento para dormir no haga mucho efecto. Muchísimas gracias. Sí, los medicamentos antidepresivos normalmente se dan en la mañana porque el efecto es activante así como por ejemplo el tinto. Entonces, si se llegan a dar en la noche, pueden llegar a provocar insomnio, ¿cierto? Entonces, por eso habitualmente se llegan a dar normalmente por las mañanas. En algunas ocasiones hay gente muy sensible al efecto del antidepresivo y genera el hecho de que pues generen como mucho sueño. Si es así, entonces se opta por poner el medicamento por la noche, porque pues más bien generan sueño. Pero los trastornos del sueño, fíjense que sucede algo muy común. Son los primeros en aparecer cuando se habla de depresión o de cualquier otro trastorno psiquiátrico y habitualmente son los más difíciles de tratar o los que más se demoran en desaparecer. Entonces, por eso muchas veces llegamos a ocupar medicamentos cuya única función específica es el tratamiento del insomnio, porque muchas veces con el antidepresivo, sobre todo en las primeras, no basta. Pero ¿cuál es una estrategia de tratamiento? Llevar un tiempo el tratamiento doble con el antidepresivo y el medicamento para mejorar el sueño y gradualmente ir retirando conforme el paciente va mejorando, ir retirando el medicamento que únicamente funciona para mejorar el sueño. Eso es como una estrategia, pero sí, definitivamente puede haber de que el medicamento no sea suficiente para mejorar todavía el sueño y lo recomendable, acercarse al psiquiatra. Bueno, doctor, en el chat no tenemos más preguntas, pero hay una mamá, un familiar que tiene la mano levantada. Entonces le vamos a dar paso a Juliet Zapata. Sí, muy buenas noches para todos. Doctor, mira, yo tuve mi hijo 3 días acá que le dieron la salida, 3 días, y demasiado ansioso frente a la comida, muy ansioso a pesar de que se tomaba todos los medicamentos, muy juicioso con la medicación, pero demasiado ansioso con la comida, todo el tiempo quería estar comiendo. Entonces yo ya le decía que no, que eran las normas, que eran las reglas, y él quería como estar comiendo. Y también tuvo 2 episodios de sexualidad pues con él mismo. Entonces
¿Eso es debido a que o esa ansiedad en algún momento si él la puede controlar o cómo más se le debe controlar fuera de los medicamentos? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, la situación está en que ojalá todo fuera tan sencillo, ¿no? De así casi como de chulito, ¿no? De tiene depresión, entonces antidepresivo, ¿no? Así un maestro mío se burlaba mucho de eso, que psiquiatría es bien fácil. Si está deprimido, le damos antidepresivo. Si le damos, si tiene ansiedad, ¿qué le damos? Ansiolítico. Si tiene psicosis, ¿qué le damos? Antipsicótico. Pues no es así, no es tan sencillo. Y es algo muy multifactorial. Hay que revisar. Hay medicamentos, sobre todo estamos hablando de los antipsicóticos, risperidona, olanzapina, el aripiprazol no, es un antipsicótico, pero el aripiprazol no está asociado a esto, quetiapina, clozapina, que están asociados a aumento del apetito. Entonces, es común ver que los pacientes que están tomando estos medicamentos empiezan a subir de peso. Es un efecto adverso que no nos gusta y por lo mismo es que siempre procuramos el hecho de la actividad física, la dieta, para evitar los efectos adversos que pueden llegar a traer estos medicamentos, por un lado. Pero también hay que llegar a revisar, pues, qué fue lo que pasó con toda esa ansiedad y por qué ese episodio de hipersexualización apenas cuando sale como de la clínica, qué fue lo que no podíamos nosotros llegar a observar con su paciente ahí hospitalizado, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó ahí dentro de la dinámica familiar para que se generaran esta clase como de cosas? Entonces, de nueva cuenta, no es algo tan directo que pueda decirle, eso es por el medicamento que está tomando, sino hay que revisar todo el contexto, nos tenemos que sentar, tenemos que evaluar, tenemos que revisar desde las distintas áreas para poder determinar qué sucede y así llevar a la mejoría de los pacientes. Pues que somos un equipo interdisciplinar. Bueno, doctor, hasta el momento ya no tenemos preguntas. No sé si otra familia de pronto le damos paso para que sea la última porque ya estamos llegando a las 8, pues ya están siendo las 8. Entonces no sé si otra familia quiere hacer otra pregunta o le damos ya cierre. No, los medicamentos, esto es importante que tengan en cuenta, nunca nuestra idea es embombarlos. O sea, no nos gustan los efectos adversos, no nos gustan y obviamente procuramos evitarlos, ¿cierto? Pero nunca nuestra idea es mantenerlos bobos, mantenerlos lentos, mantenerlos embombados, nada de esto. Si suceden esas situaciones, coméntenlo, háblenlo con su psiquiatra. Bueno, doctor, las familias otra vez aquí tienen ya varias preguntas. Usted me dice cuándo paramos. Con esas 3 preguntas que hay, que acaban de realizar. Listo. Bueno, entonces, no sé, hay 2 en el chat y tenemos 2 manos levantadas. Bueno, entonces, las 4. Listo, entonces, le vamos a dar paso a doña Ligia, nuestra psicóloga de Calasanz. Doña Ligia. Muchas gracias, Ana. Doctor Eri, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Doctor, yo tengo una inquietud con respecto a la medicación y a los alimentos. ¿Existe alguna contraindicación, digamos, de algún alimento específico con algún tratamiento que se esté llevando a cabo con fluoxetina o ácido valproico o olanzapina? ¿Alguna contraindicación o de algún alimento o no? Muchas gracias. En general los medicamentos actuales son tan seguros que realmente no hay como una contraindicación absoluta con ningún alimento. Siempre se procura que, por ejemplo, con el litio se evite mucho el consumo de la sal para evitar sobre todo el daño renal, o sea, disminuir un poco la situación de consumo de sal corriente. Con los medicamentos siempre es importante preguntarse si no puede haber como alguna interacción. Entonces, ¿qué es conveniente aquí en este sentido? Si se lleva al médico por alguna otra circunstancia, preguntarle al médico si no hay ninguna contraindicación, si no hay ningún problema, porque está tomando estos medicamentos. O directamente preguntarle al psiquiatra si no hay ninguna contraindicación. Yo aquí sí les digo unas contraindicaciones clave, ¿cierto? Que básicamente todas tienen que ver con el litio.
No se puede tomar litio y poder tomar un antiinflamatorio. O sea, aspirina, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, no se pueden tomar porque genera daño en el riñón. ¿Listo? No se puede tomar litio con antiparasitarios. O sea, un paciente con litio, que está tomando litio tiene que tomar antiparasitarios específicos. No puede tomar el típico albendazol, ni puede tomar el metronidazol porque genera daño en el riñón. No puede tomar ciertos antihipertensivos que se llaman inhibidores de la ECA, que el ejemplo más común es el enalapril, que es tan común para tratamiento de la hipertensión, ni tampoco medicamentos que se llaman ARA2, ¿cierto? Inhibidores del receptor de angiotensina 2, que es, por ejemplo, el losartán. No se puede tomar con ese medicamento, se tienen que ocupar otros medicamentos antihipertensivos. Entonces, básicamente esas son las contraindicaciones así generales, rápidas, que se pueden dar sobre estos medicamentos. Hay otras que son un poco más específicas, pero esas ya sería cuestión como de hablar ya personalmente. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. Y le vamos a dar paso a Libet Juliana. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Mira, lo que pasa es que yo a mi niña la llevé hace 20 días, ella hace 20 días que está en la clínica. Ella desde los 10 años tenía trastorno de déficit de atención, hiperactividad, trastorno de ansiedad. Después resultó con otros trastornos de opositor desafiante. Y ahora pues también estoy mirando que también me habían dicho que también tenían trastorno afectivo bipolar. Realmente todos esos trastornos sí puede tener mi hija. O allá, no, o allá cuando ya esté hablando con todos ustedes ya realmente dirán qué trastornos son los que la niña tiene en este momento. Sí, mire, la cuestión con la comorbilidad es lo que llamamos nosotros la presencia de dos o más padecimientos en un mismo paciente en un mismo tiempo, ¿cierto? Es la norma en psiquiatría, la norma en la cuestión de psiquiatría es típico que tiene depresión y ansiedad, trastorno afectivo bipolar y consumo de sustancias, esquizofrenia y consumo de sustancias, esquizofrenia y depresión. Entonces, es lo más común que existe, porque a final de cuentas estamos hablando de un mismo órgano, que es el cerebro. Y muchas veces, y también hay que tener en cuenta que los diagnósticos en psiquiatría muchas veces son difíciles y son dinámicos, son evolutivos. O sea, podemos empezar con un diagnóstico de trabajo que nosotros estamos viendo, pero el paciente va evolucionando, va cambiando, va generando nueva información y nosotros vamos ajustando directamente los diagnósticos. Por eso, con este tiempo que lleva ahorita su niña ahorita en la clínica, yo lo pondría todavía en que se quedara con que es la impresión diagnóstica. Todavía no necesariamente tiene que ser el diagnóstico confirmatorio, pero estamos trabajando, estamos estudiando, estamos viendo evolución para afinar el diagnóstico y llevar un adecuado tratamiento. Ok, muchas gracias. Con gusto. Muy amable. Todo gusto. Bueno, Ana. Vamos a darle paso por acá a Mario. Él nos dice, doctor, ¿qué hábitos complementarios ayudan con el trastorno afectivo bipolar? El ejercicio y siguen puntos suspensivos. Bien, el ejercicio es muy importante, pero hay un factor que es fundamental en el paciente con trastorno afectivo. Hay tres pilares así, digámoslo así, que son para el paciente con trastorno afectivo bipolar. Sin consumo de sustancias psicoactivas, número 1, porque ese es el factor principal de inestabilización en el estado anímico. El cuidado principal del sueño. O sea, hay pacientes que no consumen sustancias, nada, y trasnochan una vez y ¡pum! Episodio maníaco, ¿no? Y el apego estricto a la cuestión del medicamento. O sea, es como la presión arterial, la cuestión de la estabilidad anímica en el paciente con trastorno afectivo bipolar. Estricto, ¿cierto? El paciente con trastorno afectivo bipolar puede hacer su vida como quiera, realmente. Tener hijos, tener familia, tener trabajo, realizar sueños, viajar, lo que quieran. Siempre y cuando se procure mantener estos tres pilares. Que no se les olvide estos tres pilares de manera importante. Todo lo demás van las recomendaciones generales en cuanto al mantenimiento de la salud mental, como por ejemplo procurarse un buen descanso,
realizar actividad física, tener buenos espacios de socialización, generar o mantener espacios relacionados con espiritualidad, mejorar, por ejemplo, también la dinámica familiar, tener espacios de ocio saludable, que en general son las recomendaciones que llegamos a realizar con todos los pacientes que tienen algún padecimiento mental y con los que no, para prevención justamente de la enfermedad mental. Y última pregunta. Muy bien, última pregunta. Por acá Marixa dice, ¿pueden los medicamentos causar secreciones de los senos y por qué? Sí, si pasa esto, no se asusten, pero hay que hablarlo directamente con el médico psiquiatra, porque no es un efecto adverso que se pueda tolerar realmente. Y hay muchas otras opciones que no pueden que no provocan esta clase de efectos adversos. Específicamente, hablamos de medicamentos que son antipsicóticos, los que llegan a provocar este efecto adverso que se llama galactorrea. Y esto sucede porque la dopamina, que es la sustancia cerebral en la cual los receptores se bloquean por medio de los antipsicóticos, está relacionada con la secreción de la prolactina. La dopamina, al estar como muy elevada, inhibe la prolactina. La prolactina es la hormona que produce la bajada de la leche. Entonces, cuando se bloquea la dopamina, en algunas personas muy sensibles, se asocia eso con el hecho de que se libere más prolactina y esa liberación de prolactina se asocie con este efecto adverso de la galactorrea. Pero hay antipsicóticos que son más susceptibles de generar este evento adverso que otros. Por eso, insisto, si está sucediendo esto, no se espanten, es algo que es esperable, pero háblenlo con su psiquiatra. Bueno, han llegado más preguntas, pero yo creo que el tiempo ya es más que suficiente. Sí, vamos a hacer una segunda sesión. Eso es importante que tengan en cuenta. En 15 días. ¿En 15 días? Sí, porque la siguiente sesión, ahorita les cuento de qué se trata, que va a estar muy chévere. Pero bueno, Ana, doctor, ¿quería hablar? Doctor. Sí, no, es que yo estoy muy contento con esta actividad académica que se ha desarrollado hoy. Muy contento porque tenemos una gran presencia de familias preguntando toda la jornada, un número muy significativo, y eso es lo que queremos. Queremos socializar el conocimiento, queremos ser asequibles a todos, a las familias, a los equipos psicosociales. Ana, entonces felicitaciones, ahí seguimos aumentando el número de personas conectadas con nosotros. Y eso era, feliz noche. Y nos veremos la segunda parte, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, Ana, perdón. No, pues ha sido, sí, felicitar a las familias por ese alto compromiso que tienen. Realmente hemos tenido, agregando lo que el doctor Ramón dice, 57 familias conectadas, doctor. Entonces, felicitaciones por este compromiso, felicitaciones por estar aquí en el proceso con cada uno de los usuarios, con cada uno de los muchachos. Ahí se nota realmente que el proceso no es solo de los usuarios, sino también de la familia. Entonces, qué bueno tenerlos aquí conectados, qué bueno que hay familias que siempre están aquí a las 7 de la noche, que están aquí juiciosos, y realmente eso es un trabajo en equipo, doctor, ¿cierto, doctor Eric? Que estamos un trabajo en equipo, que todos hemos estado acá detrás de la pantalla, aquí los miércoles no hemos faltado ni un miércoles, sino que hemos estado aquí juiciosos, parados a esta hora, sin importar el frío, el cansancio ni nada, conectados con ustedes. Y el encontrar familias conectadas a esta hora nos impulsa a que estamos haciendo las cosas bien. Empezar a veces desde los 15 familias y ya estar en 56 es porque realmente yo creo, doctor, que ya estamos haciendo las cosas muy bien y ya hemos establecido este espacio. Así es, exactamente. Un agradecimiento a todos ustedes por su participación. Guarden sus preguntas para la siguiente sesión. Vamos a tener una segunda parte de este programa, pero la próxima semana va a surgir un espacio que nosotros hemos denotado mucho problemático en el proceso ambulatorio.
Y para ello nos va a acompañar nuestra terapeuta ocupacional, Diana Salazar, de acá de Calasanz, quien nos va a hablar al respecto de las estrategias ante el regreso a la presencialidad posterior a la pandemia. El miedo que tenemos, las situaciones en donde se ven ahí situaciones de disfunción al momento de regresar y ciertas estrategias para su mejora en el proceso de adaptación. ¿Listo? La verdad, doctor, que es un tema muy oportuno porque muchas veces las familias se llenan de dudas y de miedo cuando el usuario va a regresar o la persona va a regresar a casa. Entonces, qué bueno que estén conectados y afrontemos entre todos esa realidad cuando ya pasan a una cuarta etapa o cuando ya el chico está nuevamente en casa. Qué bueno, espero que todos estén conectados y que realmente para que tengan herramientas para el regreso, para el reencontrarse. Bueno, doctor, muchísimas gracias a todas las familias. Un abrazo gigante a todos por estar conectados esta noche. Muchas gracias. Un aplauso para todos por la gran conexión, por la gran participación. Al doctor Eric, como siempre, usted es un maestro en el tema de la psiquiatría, en el trastorno por uso de sustancias. Muchísimas gracias. Y nos vemos entre 8 días a las 7 de la noche. Un abrazo para todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.